Bueno, gracias a Vivi y ojalá que todos los presentes primero no se mojen hoy, que también se desgalillen, griten canciones de amor, de desamor, de despecho y que la pasen súper bien. Pero nosotros seguimos con un tema muy interesante y con una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre empleabilidad. La experta que nos acompaña hoy, imagínense, tiene 365 temas para compartir con nosotros hasta durante todo el año, porque Marlene Méndez es experta en reclutamiento, es Job Advisor también, y nos acompaña aquí en Llegó la Hora para hablar de un tema importantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Bueno, el 2024 quizá nos dejó muchas enseñanzas con respecto al empleo, al desempleo también, y para el 2025 quisiera que nos des algunas recomendaciones generales para que las personas puedan perfilarse a mandar sus currículums, a ser aceptadas en empresas, pero me gustaría iniciar con esta pregunta puntual. ¿Por qué nos rechazan de las empresas, ya sea en una entrevista o al ver nuestro currículum vitae? Generalmente, Pablo, lo que pasa es que las personas han perdido esa magia de ir expresándose y comentar cuál es aquel factor diferenciador que tienen en su puesto de trabajo, en su trayectoria profesional o inclusive hasta dentro de su marca personal. Es muy importante que lo reflejemos no solamente en el currículum, sino también en LinkedIn, en la entrevista y también en los procesos, por ejemplo, de ferias de empleo y cuando estamos haciendo también esta red de contactos o networking que podamos transmitirle a la persona qué es eso que nosotros hacemos muy bien y cómo lo hacemos. Entonces, esos 6 segundos, esa entrada que le tenemos que dar a la persona para que pueda conocer ese factor diferenciador es lo que hacen que nosotros podamos avanzar a una entrevista, que podamos obtener un trabajo o en el mejor de los casos, podamos tener una trayectoria laboral exitosa y que nos podamos sentir confiados dentro de nuestro quehacer profesional. Y ya avanzando a esa fase de la entrevista, ¿verdad? ¿Cuál es el factor determinante? Porque probablemente esos 6 segundos, al ver un currículum, son los 6 segundos que yo tomo en cuenta cuando está sentado el aspirante, ¿verdad?, al frente mío, ¿verdad? Claro. Obviamente ahorita estamos en una entrevista y todo fluye de la mejor manera. ¿Qué pasa cuando estoy nervioso, cuando estoy un poco ansioso incluso? Pasa mucho porque quiero mucho el puesto de trabajo, ¿verdad? Pero quisiera que nos des algunas recomendaciones para hacer una excelente entrevista de trabajo. Lo primero es que tenemos que hacer 3 momentos cumbre. El primer momento es prepararnos antes de la entrevista, conocer muy bien la empresa, conocer muy bien el puesto, conocer qué es eso que nosotros le podemos resolver, porque generalmente las personas cuando van a la entrevista sienten que están siendo evaluadas. Sin embargo, ahora es un proceso donde yo ofrezco un servicio y la empresa está ofreciéndome pagarme por ese servicio. Entonces, se hace un proceso donde yo estoy conversando con la empresa y la empresa también tiene que conversar conmigo. Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestro producto, que en este caso somos nosotros mismos y nuestra trayectoria, y que también tengamos que conocer a nuestro futuro empleador para saber qué es lo que necesita, cómo lo necesita y demás. Ahora, minutos antes de la entrevista, es muy importante que apliquemos técnicas como la respiración, el repaso y la autoconciencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando suena fácil, pero la gente no lo hace. Claro. Uno llega a una entrevista, llega, ojalá tarde, Ay, no. llegas ahí como exhausto, ahí transpirando, sudando y todo, y se nos olvida de eso, que es muy importante, ¿verdad? Claro, respirar, a mí me encanta un tip que siempre les doy a las personas y a mis clientes es, primero, coman algo rico antes de la entrevista, porque eso exacto, porque te va a generar endorfinas increíblemente. Segundo, duerma bien. Si su cerebro no está descansado, no va a poder responder lo que le van a preguntar. Y tercero, muy importante, hable con su persona vitamina antes de la entrevista. ¿Por qué? Porque generalmente esa persona te va a echar porras, te va a hacer sentir súper bien y esa energía que la persona te inyecta es lo que vos vas a proyectar en la entrevista. Y ya estando ahí, siempre es muy importante una buena sonrisa. ¿Por qué? Porque así le decimos a nuestro cerebro, hey cerebro, tranquilos, que aquí todo está súper bien y podemos lograr esto. Ahora,
hay un momento también muy importante, Pablo, que es que en la entrevista, como te decía, no es simplemente el hecho de que me están evaluando, sino que también tienes que evaluar si esa empresa es idónea para vos. Claro. Entonces, hacer preguntas es súper, súper útil al final de la No, y el entrevista. entrevistador va a ver que vos estás argumentada, o sea, que tenés respaldo, tenés información, tenés criterio, además, y no sos una persona que a la primera oferta se va directo diciendo que sí, ¿verdad? Y que también Tiene te valor. interesa la vacante, porque si nada más llegas y te preguntan, mira, ¿y tenés alguna pregunta? No, todo está bien, perfecto, muchísimas gracias. Ok. Esa persona no te va a recordar, Ah, esa eso. persona no va a estar atento a tus necesidades y vas a pasar como uno más. Pero qué diferente que hagamos preguntas claves como, ¿cuál es el siguiente proyecto que tiene la empresa? Wow. ¿Cómo está el nivel o el ambiente laboral? ¿Cómo me podría definir su liderazgo? Son Wow. preguntas claves que hacen que la persona diga, wow, es que también esta persona se está interesando en mí y se está interesando en la empresa, conversemos. Ya no es un hecho de me está evaluando, me está haciendo un escaneo, sino que yo estoy conversando con esta persona y estamos haciendo una conversación para saber si llegamos a ese punto. Y te decía que un tercer momento es súper importante que demos seguimiento, pero un seguimiento súper profesional después Sí, de la no entrevista. intenso, ¿verdad? De meterme al correo de una vez, me van a contratar. Exacto, sino que inmediatamente después de la entrevista, si tienes los datos del entrevistador, es hacer un agradecimiento. Ok. Muchísimas gracias por el tiempo que me dedicó, por el conocimiento que tuve de la empresa y estoy a su disposición si necesitan algo más. Claro. Después, un tiempo prudente, que eso es generalmente la pregunta que hacen para poder saber qué pasó con la vacante y que no te apliquen ghosting o este efecto fantasma de que no sé qué pasó, nunca qué me volvieron feo. a llamar, no sé Ah, qué no. siguió en la entrevista. Ahí no es. Ahí no es. Es una semana. Ok. Una semana después, usted envía el correo electrónico preguntándole a la persona, quiero dar seguimiento a la vacante, me entrevistaron para este puesto, quería saber cómo va. Y si no recibes ninguna respuesta ahí, Dejar mejor ahí. la descartamos de una vez. Y adiós, adiós amor, dijo Cristian Nodal. Exacto. Aquí hago un paréntesis, Marlene, afuera aquí tenemos en redacción una pantalla electrónica donde la próxima visita de Marlene, ella nos va a ayudar a elaborar un currículum. Yo sé que ahí les encanta el tema, a Dieguito, el productor, le va a gustar mucho, también a Nati, para que nos presten esa pantallita y hacer un Claro. currículum. Vamos a armar un currículum vitae paso a paso. Con gusto, dice Diego, ¿verdad? Luz verde. Hablando del currículum, Marlene, más aspectos generales, ¿qué debo poner y qué no debo meter? Porque a veces, bueno, el tema de la fotografía, ya no se pone la foto, hay aquellos folletos, aquellas biblias de su currículum, de yo he trabajado en 30 lugares y pongo 30 párrafos y pongo hasta, no sé, mi estatura, cosas irrelevantes, Exacto. ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Ok, lo primero que tenemos que tener claro es hacia dónde vamos a dirigir nuestro currículum. Hay empresas que ahorita están utilizando inteligencia artificial como lo que es los Attack Tracking System, que se conocen como ATS, que lo que van a hacer es un escaneo del currículum. Entonces ahí es más importante el fondo, o sea, el contenido del ok. currículum, que la forma. O sea, pero ese escaneo, ¿lo hace un ser humano No. o lo hace una computadora? Lo hace de inteligencia artificial. Dios mío. Y es un escaneo. Ojo que hay una diferencia, que hay una cosa que es un escaneo, donde yo le digo a la inteligencia artificial, mira, este es el perfil del puesto, escanéame cuántos de los currículums que ingresan tienen match o hacen clic con este perfil del puesto. Entonces, de 250 currículums que pueden entrar para una vacante, solo 60 o 70 son los que van a cumplir con las palabras claves que yo como reclutador le ingresé a la inteligencia artificial. Entonces, yo reclutador soy el que voy a revisar esos 60 currículums. Cuando ya llegamos a esta fase, ¿qué es importante entonces que el currículum no tenga? Empecemos por ahí. Número 1, la fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía siempre va a ser un sesgo. ¿Qué Claro, quiere decir? Yo sí. siempre voy a poder decir, esta persona es muy alta, muy baja, muy joven, muy vieja, mujer, hombre. Y esto O a lo está simple, qué generando... guapo, qué feo. Exacto. Qué guapa, qué fea. Y está generando un montón de prejuicios que no queremos meterle a nuestro CV. Lo siguiente, no es necesario que pongamos dónde vivimos. Por ejemplo, si yo estoy aplicando a una vacante en Cartago, pero yo vivo en San Antonio de Heredia,
al reclutador no debe interesarle cómo yo voy a llegar hasta allá. O si es teletrabajo, y menos Exacto. todavía. Entonces, esto es información totalmente irrelevante. ¿Qué deberíamos entonces tener siempre dentro del currículum? Mi nombre completo, la profesión o el puesto al que estoy aplicando, el número de teléfono, aunque no creas, hay cientos y cientos de currículos que no ponen el número de teléfono, puede ser. el correo electrónico, y aquí tenemos que cuidar un aspecto muy importante, Pablo, que es la profesionalidad del correo electrónico. ¿Por qué? Porque hay chicos que han puesto apodos, que han puesto... Como Michelin090 gordito@gmail.com o así. Hay cualquier cantidad de esos y es mejor que pongas tu nombre completo, @ y el dominio. Perfecto. No sé cuánto tiempo nos queda, pero tengo una pregunta también, porque hay personas que, bueno, esta es la última pregunta, me dicen, pero vamos con la pregunta. Rápido. Dice, hay gente que tira para todo lado, ¿verdad? Entonces voy a mandar currículum a estas 10 empresas, pero si no pego en estas, voy por otras 20, sin interesarme incluso en cuál empresa es. Solo necesito el trabajo y desesperadamente estoy enviando mi currículum. Ya estoy viendo tu cara. Por favor, no hagan eso. No hagan por eso. favor, no hagan eso. Cuando ustedes hagan una estrategia laboral. ¿Qué es una estrategia laboral? Es, si yo soy bueno en esto, busco empresas en las que esto va a ser visible. ¿Por qué? Porque entonces yo publico, por ejemplo, una vacante de un gerente financiero y me llegan, misceláneos, contadores, periodistas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace eso? Que desgasta la labor del reclutador y generalmente la gente lo que dice es, lo voy a mandar por si lo ven. Es perder el tiempo. Por si encuentran una vacante. Sí. Nadie va a volver a ver eso. Haga un análisis de esta vacante que se publicó, realmente yo puedo cumplir con eso. Si esto es un sí, envíe el currículum. Y si no, mejor pase a la siguiente empresa o pase a la siguiente vacante que va a tener muchísima más oportunidad. Bueno, Marlene, verdaderamente tenés todo el conocimiento para poder acompañarnos, y esto también se lo voy a pedir a mis jefes, que nos dejen hacer una sección de empleabilidad, por favor. Es un tema que nos atañe a todos, es importantísimo. Muchísimas gracias. Vamos a estar hablando de armar currículum, tema de nómadas digitales, hay un montón por hablar aquí. Bienvenida, gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima. Muchísimas gracias por la invitación y ahí estoy al